Hola, soy Fernando Rivero. Bienvenidos a Muy Personal, un espacio en el que encontrarás historias reales de personas que, como usted o como yo, han superado desafíos, reinventado sus vidas y encontrado equilibrio en su salud física y mental. En cada capítulo te llevarás reflexiones profundas, nuevas técnicas de crecimiento personal, cargadas de herramientas que estoy seguro te servirán como motivación para tu propio camino. Si valoras el crecimiento personal y quieres rodearte de una comunidad que impulsa el cambio positivo, que ve siempre el vaso medio lleno, entonces este espacio es para ti. Sígueme y hagamos de esto algo realmente transformador, algo muy personal. Muy personal. Bueno, voy a empezar a contarles un poco sobre el tema de hoy de muy personal. Antes que nada quiero agradecerles a todos los que se están conectando, a todos los que siempre están ahí muy pendientes de todo el contenido, que todos los miércoles a las 7, otras veces a las 7:30, eso depende mucho del invitado, para contarles historias, para compartir con ustedes temas interesantes, algunos trascendentales, otros no tanto, pero realmente este espacio es un espacio donde hablamos de todo y para todos. Y este tema que vamos a tocar hoy, pues es un tema que realmente a muchas personas les interesa. A mí en lo personal es un tema que siempre me ha gustado, me ha fascinado, me parece supremamente interesante y que lo he visto cómo impacta en mi vida. Entonces, me parece importante que ustedes conozcan como lo básico, como eso básico que se necesita para entender el tema, ¿no? Porque a veces pensamos que este tema de la carta astral y de la astrología, a veces le colocamos como un tinte místico, otras personas a veces le colocan como una connotación que difiere de lo que realmente es. Para eso he invitado hoy a una persona que tiene un acercamiento con la astrología muy bonita, que llegó a su vida en un momento muy especial y que la ha empezado a aplicar, obviamente, con las personas que lo rodean. Y digamos que yo he sido testigo de ese aprendizaje, de esa cercanía, y hoy por hoy es una persona que conoce mucho el tema y que pues para mí es una bendición poder contar con él, porque muchas de las decisiones que he tomado en mi vida, obviamente me gusta como primero preguntar a nivel de la carta astral cómo estoy aspectado, en temas del trabajo, en temas de la salud, en temas de los viajes. Este es un tema realmente muy fascinante, es un tema que sé que les va a gustar. La idea de hoy más bien es acercarnos un poco al tema de la astrología, pero aterrizado en la carta astral. Vamos a aprender qué se necesita para poder interpretar una carta astral. Vamos a aprender cuáles son los datos básicos que necesitamos tener para poder acceder a una carta astral, ¿no? Y bueno, creo que ya vamos a empezar. Voy a enviarle la invitación a Stevenson. Ahora sí, La mitad exactamente. o lo que hay, lo que quedó, pues. Eso es lo Hola, que hubo. Tirso. ¿Cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, ¿cómo estás, Fernando? ¿Qué me cuenta? ¿Cómo Bien. va su buena vida? No, pues muy contento. Hoy muy contento y la verdad estoy muy feliz porque, bueno, vamos a tocar un tema que realmente a los dos nos gusta Sí, mucho. sí, uf, Continuamente hablamos del tema y todo el bueno, tiempo casi. qué chévere poderle compartir con las personas. Además que hay mucha gente que sabe de este live y que también tiene muchas preguntas y que son apasionados de hablar de este tema. Bueno, yo quiero para empezar a poner en contexto a todas las personas que están conectadas y que nos están viendo, que les cuentes un poquito quién es Stevenson, porque van a decir, bueno, ¿De este muchacho, dónde apareció? ¿quién Ese es? lo bajaron ¿De cuál loma lo bajaron? Y pues sí, Sí, empezando por ahí sí. sí me bajaron de la loma, igual no, igual, algo que me enorgullece. Bueno, Cuéntanos un poco sí, sobre ti. claro, mire, yo tengo formación académica, bueno, yo soy nutricionista y dietista graduado de la Universidad Industrial de Santander. Eh, eh, He sido siempre un curioso de la vida. Yo creo que mi vida ha sido en un constante, siempre he estado en un constante cambio, lo cual me ha llevado a indagar y a ser muy curioso. Esto me ha dado la oportunidad de conectar con muchas cosas, no
quedarme solo, encerrado en lo que dice o en dogmatizarme o en lo que dicen los libros o en lo que dice una sola corriente. Siempre me ha gustado ser muy, siempre me he caracterizado por ser muy, como variar mucho, como dejarle mucho a la mente, a la imaginación, a la vida que transcurra. Claro. Entonces, sí, tengo un título profesional, soy nutricionista graduado. En la vida me he encontrado con muchas otras herramientas que me han servido en su momento, que agradezco mucho el haber podido conectarme y conectar con ellas porque pues le ha dado mucho significado a muchas cosas en mi vida. Entonces, creo que el tema uno de los temas que más nos apasiona, yo lo llamo mi pasión escondida, porque son de esas pasiones que uno tiene que están ahí y latentes y que salen en cualquier momento y que le pega a uno la hormiguita y es el constante indagar, indagar Ujú. con una mente siempre muy flexible y sin ánimo de criticar o sin ánimo de rogar ni de folclorizar cosas que de hecho pues no tienen que están ahí, que hacen parte de lo que somos, que eso Ujú. viene desde mucho, mucho tiempo atrás, como es el caso de la astrología, junto con otras herramientas que hemos también trabajado. Bueno, pues empecemos por ahí. Entonces, digamos, como en qué momento de su vida decide empezar a aprender más de este tema de la astrología y de la carta astral. ¿Cómo fue que Bueno, llegó eso a su vida? sí, claro, bueno. Yo durante muchos años yo trabajé en Colombia, yo viví en Colombia hasta el 2013, y llegó un punto en el cual yo veía que la práctica, como que la práctica de lo que había aprendido en la universidad, sí, había muchas cosas, había muchos campos en los cuales entender y explorar, pero yo veía que como que faltaba algo, como que algo no estaba cuadrando, entonces empecé a estudiar ciencias holísticas. Entonces me metí por la medicina alternativa, estudiaba un poco de acupuntura, auriculoterapia, coaching, son muchas cosas relacionadas con el trabajo Holístico. personal. Exacto, con el trabajo holístico, porque empecé a darme cuenta que había que integrar eso y en una de esas siempre empecé a escuchar o escuchaba constantemente que decía que estamos hechos del mismo material que están hechos las estrellas. Entonces a mí eso me quedó sonando, como que estamos hechos del mismo material que están hechas las estrellas, ¿cómo así? Y pues claro, tiene lógica, pues porque de la misma materia que es los mismos protones, electrones que están hechos los planetas, pues estamos hechos nosotros. Entonces yo eso, como que esa curiosidad, como que se me empezó la chispita por ahí, dije yo, bueno, ¿por aquí qué es? ¿Por aquí qué es? ¿Por aquí qué Ujú. es? Entonces una de las tantas técnicas en las cuales me apoyé fue en la astrología. Entonces aprendí o empecé a indagar acerca de la astrología. Es un tema que uno va aprendiendo y que sigue aprendiendo. Esto no es una cosa que uno ya leyó dos libros, hizo dos No, cartas astrales y no ya es usted es un astrólogo, cursito. entonces ya usted puede decir cualquier sandez. No, tampoco es así. O sea, no es un cursito No, como que uno va a tomar un cursito de 2 semanas y ya entonces no. voy a saber leer cartas. No, no, porque finalmente es la experiencia, y la gente que me conoce sabe y les pregunto, denme la información porque al alimentar yo la base de datos mía, yo empiezo a comparar, entonces yo todo el tiempo estoy comparando, porque de eso se trata la carta astral se trata de comparar los patrones individuales de cada persona, porque son como la huella digital. Tu carta astral es tu carta astral, Sí. puede que sea parecida a la de otra persona, pero difiere mucho en muchas situaciones. Entonces, la carta astral siempre la carta astral en este caso, que es lo que estamos hablando, es como que me da esa oportunidad de ver un poco más. Entonces, esto nace y es una tradición antigua, porque esto viene desde los egipcios, esto viene desde la civilización babilónica, donde empezaban ellos a identificar. Yo jocosamente digo que era el Instagram que tenían ellos, las redes sociales que tenían ellos en aquellos ayeres, porque como no tenían teléfono, pues tenían que mirar para el techo, pues de alguna cosa tenían que ponerse a ver. Entonces empezaban a mirar todos esos patrones y a correlacionar qué era lo que estaba pasando aquí. Entonces esa historia empezó a parecer muy fascinante y dije yo, por aquí hay algo.
Bueno, Yo tengo que serle honesto y desde un principio digo, yo era de los que yo no creía en esto. O sea, cuando yo estaba en la universidad yo decía, ¿qué astrología? ¿Qué es esto? Que lo que me va a decir el horóscopo en el periódico. Cáncer, hoy vas a amanecer y vas a encontrar el amor de tu vida. Y amanecía, pasaba el día y no pasaba, yo decía, pero pues esto es basura, ¿esto qué es? Hasta cuando ya empecé a indagar y a darme cuenta del por qué decía, es que es más allá de lo que dice el horóscopo, es más allá de lo que dice, porque finalmente eso es un copy-paste que hacen de muchas cosas y empiezan a mirar pues, qué está pasando, ¿no? Y no va a fondo. Y como te digo, cada persona, cada individuo tiene su propia huella digital en la carta astral. exacto. Bueno, yo creo que empecemos por ahí. Por eso que la gente piensa, ¿no? Que Ujú. la carta astral o que la astrología tiene que ver con charlatanería, que eso es como de brujos. Siempre lo han tratado como de minimizar. Yo quiero que le cuente un poco a la Claro. gente como, sobre todo el conocimiento que usted ha adquirido, no tanto de lo que se ha leído, porque pues eso es muy fácil. El que quiera saber más de esto, metas a Google y busca qué es Exacto. astrología y ahí está toda la Todo. información. Nosotros no somos la idea no es no dar acá una cátedra, sino es más es contar como su experiencia. Ujú. Entonces, según su experiencia, cuando usted empezó a indagar, que usted mismo decía que no, que pues que obviamente no creía, ¿con qué se encontró? ¿Con que la astrología era qué? Bueno, según Google, lo que dice Google es que la astrología es el estudio del movimiento de los astros, no sé qué. Además es una pseudociencia. Igual, empezando por ahí, obviamente la ciencia la baja a pseudociencia porque pues obviamente no sigue la rigurosidad del método científico. Por ahí Sí, empezando, yo fui formado en la universidad donde lo que existía son las ciencias prácticas, prácticas y aplicadas. Eso era uno más uno, dos, y si eso no da dos, entonces no existe. ujú, Así de fácil. sí, Entonces, cuando empecé a abrir más la mente, empecé a darme cuenta precisamente de eso, empecé a darme cuenta de que cuando empiezo yo a estudiar la astrología, empiezo a darme cuenta de que hay cosas de comportamiento, no, de mi personalidad y de lo que ocurre a mi alrededor que se empezaba a relacionar con eso. Yo me hice una carta astral cuando tenía como 25, como 23 años. Y en ujú, la carta astral, pues yo decía, bueno, yo empecé a decir, no, me están describiendo, pero ¿cómo? O sea, porque yo decía, pues me están dando características que sí reconozco en mí, pero hay otras que como que no, ¿cierto? Entonces yo exacto. empecé a indagar y empecé a decir, bueno, entonces vamos a mirar qué es lo que pasa con esto. Después, cuando ya entré a fondo a estudiar astrología, cuando yo me vine aquí para Miami, cuando estuve viviendo en Miami, entré a estudiar astrología y entré ya directamente a ver eso y a darme cuenta de que es otra herramienta más para el conocimiento o el autoconocimiento que tienen todas las personas. O sea, que tú puedes encontrar tu conocimiento yendo con un psicólogo, tú puedes encontrar tu autoconocimiento reflexionando, o llega un punto en la vida en la cual uno entra y se encuentra la sin salida y uno dice, hermano, de aquí yo no sé para dónde es, para dónde agarro, para dónde me agarro, o es para aquí o es para allá, o me tiro por un voladero, Sí. ¿sí? Entonces, llega ahí, entonces, ¿qué es, qué no es la astrología? La astrología no es un acto de adivinación del futuro, o sea, se puede hacer una predicción, pero no le va a decir a usted, es que su esposa o su esposo tiene un amante y el amante tiene el nombre, empieza por la letra H. No, eso Ah, no es astrología. ok. Entonces, la astrología no tiene que ver con ningún tipo O de brujería, ritual de o de, brujería. o de brujería o de nada de eso, porque simplemente es la interpretación, es una interpretación que se le da a los movimientos de la Tierra con respecto a los demás a planetas en el universo. Entonces empecemos por ahí. Uh -huh. Digamos, ¿cuál sería la definición de la carta astral? ¿La carta astral es lo mismo que la carta natal? Sí, la carta astral, la carta natal Llamar. son como homónimos, sí, son homónimos. Ok. Podemos decir que la carta astral que la carta astral y la carta natal son la misma cosa. La carta astral como tal es el resultado, la, yo digo que es la fotografía, es como una foto que se toma, que usted le toma al momento en que usted nace al firmamento.
Y entonces Ok. esa foto que usted le toma es como una coordenada, como una bitácora de vida que usted va a escoger. Entonces, dependiendo de donde usted nace, entonces, con respecto a qué planeta, dónde usted nace, en qué lugar nace. Por eso es importante, o digamos que para hacer una carta astral, se necesita conocer primero en qué lugar del planeta usted nació, porque es diferente una persona que nació en Argentina a una persona que nació en Groenlandia. ¿Por qué? Porque el planeta está girando en diferentes momentos y está viendo Correcto. diferentes partes. ¿Sí? Es como cuando usted va en un carro, si usted va de la ventana derecha, pues va a haber un escenario, si usted va por la ventana izquierda, va a haber otro escenario. Exactamente lo mismo pasa con la carta astral. Entonces, es importante saber en dónde nació. La hora también es importante, porque como la Tierra va girando y se va moviendo en su eje y se va moviendo en el universo, Ujú. cada hora que está pasando, de hecho cada minuto que va pasando, la Tierra está haciendo un movimiento de rotación y va mirando. Entonces ahí nosotros nos apoyamos, o los que estudiamos astrología, nos apoyamos en la astronomía para poder exactamente ya, pues hoy en día, ¿no? Hoy en día, porque antes no, antes solamente se veía hasta lo que se podía ver hasta Saturno, y lo que había Saturno para allá para atrás no se veía nada. Ya hoy en día, con ayuda de la astronomía, Ok. que la astronomía sí es ciencia práctica, práctica y aplicada, que mide todo el posicionamiento de los planetas, con respecto a eso nosotros ubicamos dónde está. Entonces, es importante saber dónde nació, la hora que nació. Eso van a ser muy importante. Y si uno puede llegar hasta el detalle de tener el minuto en que uno nació, mucho mejor. O sea, la hora exacta, si es a las 6 y Eh, 15 6 y con 15 30 segundos. si se pudiera, pero uno va manejando esos tiempos y esos momentos. Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? Aquí lo importante para las personas que conozcan y es que le digan a uno, cuando usted va a hacerse una consulta, cuando usted va a leerse su carta astral, Ujú. lo importante es que usted tenga eso. Cualquier astrólogo le va a decir, deme su fecha de nacimiento con hora. Fecha de nacimiento, hora y lugar. ¿Por qué? Porque la fecha de nacimiento me va a indicar ese día de esa fecha que está ahí, en qué posición se encontraba la Tierra con respecto a lo que usted, con respecto al momento en que usted nació. Ok. Entonces, de ahí en adelante se va empezando a mover, como pues la Tierra sigue moviéndose porque usted está dentro de la Tierra, usted va dentro de este planeta que es una nave, usted va caminando, pues obviamente las cosas van a ir caminando. Bueno, entonces, digamos, ya sabemos qué es la carta astral. Háblenos un poquito de, en modo general, cuáles son las partes más importantes de esa carta astral. O sea, inicialmente, ¿con qué se encuentra uno al ver la carta astral? Sí, lo más importante, lo que tiene que uno tener en cuenta los elementos claves de una carta astral son los signos zodiacales, los planetas. Espera que yo lo tengo acá apuntado porque yo decía tengo que tener un dato exacto. Sí, sí, sí. Los elementos que corresponden a esos planetas y las casas. Esas son cuatro cositas que uno tiene que tener en cuenta, que es lo que usted se va a encontrar siempre. De los El planetas. signo, el signo, los planetas, los elementos y las casas. Con eso Ok. es lo básico que pues, que uno empieza a trabajar, uno empieza a observar. ¿Cuántas Entonces, casas hay? bueno, entonces empezando hay 12 casas. Cada casa va a indicar 12 aspectos de la vida de uno. Como tal, son 7 planetas, hay planetas que hacen una corregencia, que es una corregencia que rigen dos signos, o por ejemplo, como en el caso de Venus, que Venus rige Tauro, pero también rige Libra, pero son dos Venus diferentes. O sea, ¿por qué? Porque la astrología también, para poder contar la historia, ella la cuenta basado en mitología. Entonces empieza a contar, son historias y mitos que empiezan a entrar y empiezan a crear todo el paquete. Por esa razón es importante saber que la astrología como tal no le va a decir, ni le va a exigir, ni que le va a decir, no, es que usted se va a morir tal día. No, eso no lo dice una carta astral. Abre una ventana de posibilidades. Ahora, usted como ser humano, como individuo consciente, decide si la toma o no la toma. Ok. Entonces,
Las 12 casas, cada casa, a la primera casa es la casa en la cual yo me muestro, cómo yo me muestro, soy yo, cómo yo me presento ante el mundo, mi apariencia física, si soy alto, si soy bajo, dependiendo del signo en el cual usted esté disfrazado, porque es un disfraz que uno se pone. El signo es el disfraz, el planeta es como lo decía mi profesora, el planeta es el actor de esa obra que es la carta astral. Entonces, la casa 1, la casa 2 hace referencia a las cosas materiales, a lo que me interesa, a los bienes, todo lo que tiene que ver con el dinero, lo que me gusta, es la casa 2. La casa 3 es cómo yo me comunico, cómo comunico mi verdad al mundo, cómo me comunico con las demás personas, cómo me comunico con mi hogar que me vio nacer, con mis hermanos, con mis compañeros de escuela, pero de escuela primaria y hasta de pronto bachillerato, un poco así. La casa 4 me habla del hogar que me va a recibir, cuáles son las estructuras que yo, con qué me rige, quién me recibe. Es la casa 4. La casa 5 me va a decir mis amores, mis hijos, si tengo hijos o mis creaciones, porque tiene que ver con eso. La casa 6 me va a hablar del trabajo, de la salud, de las mascotas. La casa 7, que entonces ahí ya empieza otro concepto, que es el concepto de los ejes. Entonces empieza el concepto de la casa 1 con la casa 7, son un eje. Si en la casa 1 es cómo me veo yo, ¿sí? En la casa 2 está cómo me ven los demás. Entonces ahí están las asociaciones, ahí están Los lo que acuerdos, llaman, los ¿cómo? acuerdos, los, Los como acuerdos, está el matrimonio, por ejemplo, pues, si yo vengo a hacer acuerdos matrimoniales, pero también ahí está en esa casa los enemigos conocidos. Yo sé, porque es mi opuesto, yo sé lo opuesto de lo que yo veo, yo ahí lo puedo entender. La casa 8 es la casa de la renovación, de la crisis, del dinero de otros, de las finanzas de las demás personas, si yo tengo que manejar con eso. La casa 9 hace referencia a todo lo que yo voy a estudiar a nivel superior. Por ejemplo, si yo voy a ir a la universidad, también tiene que ver con guías espirituales, maestros, con todo lo que tiene que ver con el extranjero. La casa 3, porque ese es otro eje, el eje 3-9, que es los viajes cortos, que es un viaje que me fui de Bucaramanga para Bogotá, pero otro viaje, los viajes al extranjero largos son me fui para Bogotá, para Londres, no sé. Entonces ahí en ese eje se ve que es un eje de comunicación. La casa 10 es la carrera profesional, es la cúspide de la casa, es la cúspide de la carta astral, el punto más alto. Está todo lo que tiene que ver con la carrera, con tu desarrollo personal y profesional. Toda esta parte se estudia en esa casa. También se estudia la madre y el padre, cualquiera de los dos. La madre y el padre en ese eje, en el eje 10-4. Ese es el otro eje que se estudia, que es la casa que me recibe. Está aquí la jerarquía, ¿no? Por sistemas. La Ajá. casa 11 es la casa de cómo me relaciono yo con la colectividad, cómo me relaciono yo con la comunidad en la cual yo vivo, cómo hago yo vida social. Y la casa 12 es la casa del subconsciente. Mi profesora de astrología, ella dice que la casa 12 es la casa de los enemigos ocultos y también es la casa del inconsciente porque ahí está ese inconsciente que es lo que a uno más hay que trabajar porque ahí es donde se encuentran realmente los enemigos que la mente crea, porque finalmente no hay enemigos, simplemente son creaciones de la mente que están ahí para trabajar. Se sacan de ese subconsciente que está en la casa 12 y se bajan al consciente para poderlos trabajar, que son todos los demonios, miedos, culpas, todo eso que está ahí, todo eso está ahí también. Eso es como las 12 casas y en esos 12 ejes es que se fundamenta la astrología, digamos que antigua y la astrología nueva. Esas serían las casas en la carta astral. Usted mencionaba que también hay elementos. Hablemos de los elementos. ¿Cuáles son los Sí, claro. elementos? Son 4 los elementos que se hacen se estudian en astrología. Está el elemento fuego, que es el que componen los signos Aries, Leo y Sagitario. Y es un
es un elemento positivo, o sea que es un elemento masculino, entonces ahí empieza uno a meterle otra capita más, Claro. ¿ya? Entonces es de connotación masculina. Luego vienen los elementos de agua, que son Cáncer, los elementos de cáncer, cáncer, Piscis escorpión y y piscis. escorpión. Son los 4 elementos de agua. Esos son las emociones, todo lo que está aquí adentro, cómo nos movemos. Al ser abajo, al ser en tierra, son de connotación femenina. Ujú. Entonces son elementos o son elementos de signos que son femeninos. Eso no tiene nada que ver con preferencias ni nada de eso, simplemente de lo femenino y lo masculino, que siempre existe, lo positivo y lo negativo. Así tiene que ser, así funcionan. Eso es energía básica. Átomos funcionan de Estamos esa manera. hablando, claro, estamos Sí, hablando de energía, o sea, todo de lo que se energía. habla No es estamos relacionado hablando con de... energía. Exactamente. Luego vienen los elementos de aire, los signos de aire, que los signos de aire están Géminis, Libra y Acuario. Son Ujú. 4 elementos de aire. Cada uno tiene una connotación. Son de connotación masculina, porque están arriba. Son de connotación positiva también. Entonces también tiene eso algo que ver. Y los últimos, o no los últimos, sino que los que quedan son los signos de tierra, que son Tauro, Virgo y Capricornio. Son 4 elementos que en eso se basaban en la antigüedad la gente que observaba. Entonces, veía cómo la Tierra cuando iba pasando afectaba o se afectaba por esos elementos. Entonces también, obviamente, esto también tiene que ver con las 4 estaciones, tiene que ver con la estación, o sea, los signos también, la carta astral se divide en 4 cuadrantes que tienen que ver con las 4 estaciones. O sea, Ujú. los signos de primavera, los signos de verano, los signos de otoño y los signos de invierno. Entonces, todo eso Ok. tiene que ver y está correlacionado. Cuando alguien le hace una lectura a uno de una carta astral, o cuando uno se la hace, o cuando uno se la estudia, uno mira todas esas connotaciones, porque ahí entonces empiezan a ver la siguiente parte que son las relaciones que hay. Ujú. Entonces, ¿cómo se relacionan los elementos con los signos, con los planetas? Entonces vamos sumándole otra capita más. Entonces ahí Ok. tiene, por ejemplo, si entonces usted es una persona, digamos, su signo solar es Piscis. En el caso particular suyo, usted es Piscis ascendente Piscis, Eso es lo que que es quiero que así. hablemos, porque mucha gente cuando le dice es que yo soy Piscis con ascendente Piscis, ¿cómo así? ¿El ascendente para qué sirve? Porque Sí, es el importante del ascendente y cómo mucho, se saca el ascendente. mucho, es muy importante. El ascendente es lo que le da la dirección a la carta astral. El sol es la esencia y es, digamos, que el elemento, es la estrella. Es la estrella de la carta astral, es el sol. Pero el ascendente es el que le da la dirección a cómo se interpreta la carta astral. O sea, por eso es supremamente importante porque es la primera casa, que es cómo soy yo. ¿Cómo sale ese ascendente? El ascendente va cambiando cada 2 horas. O sea, el ascendente que es a las 6 de la mañana no es el mismo a las 8 de la mañana, no es el mismo a las 10 de la mañana, no es el mismo a las 12, porque la Tierra va girando y se va moviendo, dependiendo de Mm. donde usted esté. Por eso es importante que la hora. La hora va a determinar el ascendente. Ok. Entonces, una persona que es, por ejemplo, Piscis, de Sol Piscis, y es ascendente Piscis, por ejemplo, como en el caso suyo, me está Listo. indicando a mí que nació en algún momento entre las 5:30 de la mañana y las 6:30 y las 7:30 de la mañana. Entre 6 y 8 de la mañana, más o menos. Entonces, para determinar exactamente dónde está, entonces uno se va para el lugar, entonces busca las coordenadas. Entonces, pues gracias a Dios ya hoy existe en Google Maps y toda esa vaina, porque pues imagínate, para uno hacerlo a mano, pues fregado, ¿no? Pero, pero ya hoy en día ya uno puede evaluar, saber que, por ejemplo, si usted nació en Bucaramanga, las coordenadas de Bucaramanga son 4 norte-oeste con 72 no sé qué al oeste. Entonces, ahí me está diciendo que en ese lugar, en ese planeta, a esa hora que nació usted, Ujú. estaba viendo el firmamento de esa manera. Entonces, claro, el ascendente es lo más, yo digo que es lo más importante. Y cuando usted mira los horóscopos, generalmente uno tiene que revisar no el horóscopo que le dan a uno en internet o el que mandan en los reels y todo esto de que Virgo, no sé qué, Virgo si usted es ascendente Virgo, eso sí, pero si
usted es Virgo, pero es ascendente Libra, pues usted tiene que ver el Libra. Porque ahí es donde le va, ahí es donde le va a dar el punto donde es. Yo soy, el sol mío es en Cáncer, pero mi ascendente es en Libra. O sea, yo tengo que mirar la carta astral o tengo que mirar el horóscopo por ese lado, por el signo de Libra. Yo no puedo mirarlo por el signo de Cáncer. O sea, entonces digamos que el signo ascendente también define mucho la personalidad y tiene que ver mucho con las decisiones que uno Todo, toma en la vida y demás. todo porque es como usted se presenta al mundo. Es como usted, el mundo lo ve a usted. Es como la personalidad viene de máscara. La palabra personalidad viene de máscara. ¿Sí? Entonces es la máscara que usted le pone al mundo. ¿Cómo se presenta usted, Fernando Rivero, ante el mundo? Se lo va a decir el ascendente. Ok, Por ejemplo, quienes me conocen a mí, y si nos vamos a eso, Cáncer es un signo de por sí, dice, no, los libros, dice, no, es que las personas Cáncer son muy calladas, son muy tímidas. Y quienes me conocen a mí saben que yo de tímido tengo más bien poco. Tengo mis momentos de timidez, sí, claro, como todos. exactamente, pero quien sabe, por ejemplo, cómo soy yo, sabe que yo soy una persona que yo entro, hablo, digo, hago chistes, no hago chistes, o a veces soy sarcástico, no soy sarcástico, y eso no tiene absolutamente nada que ver con Cáncer, porque es que yo lo que estoy mostrando en ese momento es mi personalidad Libra. Exacto. Entonces, es Yo, muy importante por eso es muy importante. Para mí lo más importante de saber en la carta astral es el ascendente. ¿Dónde está el ascendente? Primero que todo, el signo del ascendente. Segundo, ¿dónde está ubicado? ¿En qué casa está ubicado el sol? Tercero, ¿en qué casa está ubicada y cuál es su luna? Porque la luna es cómo me muevo las emociones. Cuarto, diría yo, súper importante saber dónde está Venus, dónde está Marte, que son los planetas personales, y dónde está el nodo norte de la Luna. Porque el nodo norte de la Luna es el que le va a decir cuál es la misión que usted tiene. claro. Yo tengo una pregunta que mucha gente se hace también y es que si la carta astral nos marca, digamos, el destino desde pequeños, porque mucha gente piensa que a lo mejor cuando revisa su carta astral tiene ahí ya el destino, como que le marca el destino lo que va a hacer cuando grande. Entonces yo sí quiero que aclaremos eso un poquito, porque si bien es cierto, como usted lo acaba de mencionar en la carta astral, hay muchas cosas que obviamente están marcadas y determinadas pues por toda esta información de la hora, el lugar, la fecha y demás, pero realmente eso que se ve en el momento que uno nace, por ejemplo en mi caso, cuando yo nací, me imagino que la carta astral me estaba indicando ciertas cosas, pero si lo vemos hoy, después de 51 años que acabo de cumplir, muy seguramente lo que me muestra la carta astral es muy diferente a lo que mostraba en ese momento. Claro, claramente. Claramente. Por muchas razones. Primero que todo, la carta astral no es como le digo, es una bitácora. Está en el nivel de conciencia que uno logre desarrollar durante la vida. Y cuando yo hablo nivel de conciencia, estoy hablando es al nivel de darme cuenta de las cosas, de lo que está pasando. Porque cuando hago consciente lo inconsciente, entonces yo ya no lo voy a llamar destino. Entonces ya no está determinado porque ya yo pude trascender eso. Entonces, claro, ahí en la carta astral lo que sí va a estar son todas sus herramientas. Eso es como una caja de herramientas. Acá le dije, usted nació, Fernando, con esto y su caja de herramientas, usted tiene esto. Trabaje porque usted viene a desarrollar o a hacer en su vida esto, eso lo va a decir el nodo norte de la luna, que es qué es lo que vamos a trabajar y hacia dónde vamos, y qué es lo que tiene que usted dejar, que es el nodo sur de la luna. Ese es un tema súper importante, súper interesante, que es de astrología un poco ya más que, que es de los nodos lunares, pero básicamente la carta astral la carta astral nunca impone, o sea, la carta astral no dice que porque usted sea Cáncer usted tiene que ser tímido, no. O porque porque usted vino no tiene ningún planeta en su casa 10 o en su casa 5 de los hijos, usted no va a tener hijos. No. Eso depende de la interpretación. Acuérdese que todo es interpretación, incluyendo la carta astral. Es cómo usted interpreta lo que la vida le está poniendo enfrente para poderlo desarrollar
y que eso, que decimos el destino y la mala suerte, y es que yo, y es que eso, todo eso lo podamos trascender y lo podamos movilizar. Si no, entonces no tiene ningún sentido estar acá. Claro, porque cualquiera puede estar pensando ahorita de los que nos están escuchando que no es lo mismo alguien que como yo nací en Bucaramanga el 14 de marzo de 1974 y a lo mejor ese mismo día y esa misma fecha nació otra persona por allá, no sé, en España o en China y obviamente dirían, bueno, pues entonces debe ser que tiene lo mismo y indica como lo mismo, la misma información que le No, sale a Fernando. no. Entonces expliquemos un poco eso. No, porque eso tiene que ver mucho, hay muchas cosas. Es más, usted y yo podemos haber nacido el mismo día a la misma hora, Ok. en el mismo hospital. La mamá, su mamá acá, la mía acá, las dos pujando y hágale. Salimos los dos al mismo tiempo, a la misma hora. Ujú. ¿Cierto? Resulta y pasa que ahí interviene mucho los padres. Porque es que resulta y pasa que, por ejemplo, en el caso mío, yo nací con papá y mamá, ¿sí? Entonces, papá y mamá me van a dar a mí unos patrones de crianza diferentes a de pronto a usted que usted nació de pronto con su mamá, pero usted no tiene papá. Exactamente, Sus patrones huérfano. de crianza van a ser diferentes. Y nacimos el mismo día. Podemos tener las mismas posibilidades, pero como usted aprendió una cosa diferente que lo determina la carta astral de su papá y de su mamá, entonces eso ahí nos hace completamente. Por eso es que es único. No hay dos Exacto. iguales. Casi que ni siquiera en los mellizos. Cuando uno dice, bueno, entonces los mellizos, ¿cómo hacen uno? Los mellizos generalmente nacen con 20 minutos, entre 5 y 20 minutos de diferencia, uno del otro. Ujú. Es lo que más o menos se tiene como. Entonces, esos 5 minutos crean la diferencia. Porque es que resulta y pasa que en 5 minutos la Tierra ha girado. Porque cuando uno nace, la Tierra no se detiene, sigue caminando, al igual que cuando uno se muere. Exacto. Yo tengo otras dos preguntas antes de que ahorita hagamos la prueba y quiero que le mostremos a la gente con un ejemplo en particular, y como dice Milena, uno nacimos con estrella y otros estrellados, y eso es Ah, muy no, eso sí, cierto. pero si uno quiere vivir estrellado, pues imagínese. Sí. Y hay dos preguntas que también me han hecho y es si se puede cambiar algo que la carta astral me indica. Por ejemplo, cuando yo nací, no sé, muestra que yo voy a estar, estoy más enfocado, digamos, a las artes plásticas, a la música, y a lo mejor en mi desarrollo, pues yo digo, pues sí me gusta la música, pero quiero otra cosa, no sé, o sea, es un ejemplo que estoy poniendo, si esas son cosas que se pueden cambiar o si ese tipo de cosas están marcadas y están No, ahí. una rajatabla. Nuevamente, la carta astral no impone. La carta astral da un abanico de posibilidades. Hay muchas posibilidades. Pero yo Por siempre le he ejemplo, escuchado decir a usted que la astrología no se equivoca. Entonces ahí. en algunas razones, en algunas cosas sí, en algunas cosas no se equivoca, pero por ejemplo, cuando pasa, como por ejemplo cuando pasan eventos que uno dice, por ejemplo, en este momento estamos en Mercurio retrógrado. Exacto. Por alguna extraña razón, en estas épocas de Mercurio retrógrado, las comunicaciones, el computador, el teléfono, los aviones, el carro se pincha, algo pasa que tiene que ver relacionado con las comunicaciones. Entonces, Ujú. al decir que la astrología, eso es un decir más, es más como coloquial, pero no es una cosa de que la astrología no se puede, no, porque no es de esa manera. Entonces, la astrología, uno sí puede, por ejemplo, si usted nació, por ejemplo, en el caso suyo usted nació con su sol en la casa 12, que es la casa del inconsciente. Entonces, una de las misiones suyas es sacar todo lo inconsciente, volverlo consciente para poderlo trascender. ¿Cómo se va usted a ayudar de eso? Pues con todas las herramientas que tiene el signo de Piscis, que son las artes, que son la comunicación, bueno, más que todo como las artes, ¿no? Los sueños, el vivir, la intuición, eso es lo que le va a ayudar a usted a cumplir con una misión, sea o no sea. Sí se puede cambiar, claro, si usted ya no necesita hacer eso, pues usted simplemente pasa la hoja y se va a otra cosa. Claro. Y otra pregunta es, usted ahorita mencionaba que cuando uno nace, obviamente, hay muchas de las cosas de uno que están dadas por la carta astral de nuestros papás. Uh-huh. Entonces, hay mucha gente que yo sé que está acá conectada, que está interesada en hacerse el estudio de la carta astral y conocer un poco más acerca de eso.
Y, y también es muy importante que ojalá cuando tengan la información, no solamente la hora, la fecha, el lugar, que es importante, obviamente el nombre completo, también ojalá pudieran, los que tengan la oportunidad, claramente que tengan sus papás vivos, que le pregunten esos mismos datos a sus papás, porque claramente eso es mucho más, va a ser mucho más fácil, mucho más completo Mm, la lectura sí, o la interpretación y de la ahí, carta y astral. ahí le voy a interrumpir un momento, Fernando, y es que si usted tiene la posibilidad de tener a alguien o de tener su registro de nacimiento, donde lo dice generalmente, yo creo que como desde los 70, 60 para acá en Colombia se empezó a implementar la hora de nacimiento. Eh, Ujú, es de pronto un poco más verídico. ¿Por qué razón? Cuando uno está con la mamá, por ejemplo, cuando usted le pregunta a su mamá, ¿usted a qué horas nació? Póngase usted a pensar ujú. un poquitico. Su mamá estaba en dolores de parto. Su mamá no sabía si era de día y de noche. Llevaba 2, 3 días sin comer. Ella le va a decir a usted, usted nació como a las 3 de la mañana. Yo, por ejemplo, en mi familia así, casi todas mis tías nacieron a las 3 de la mañana. La que no nació a las 3 de la mañana, nació a las 3 de la tarde. Sí. Porque son horas que quedan grabadas. Entonces es importante que si uno tiene la posibilidad de tener el registro civil, en el registro civil dice, usted nació a tal hora. Ujú. Entonces, en ese momento usted puede realmente saber es con exactitud a qué horas nació. Sí, su mamá puede decir, si su mamá tuvo un solo hijo como la mía, está fácil, porque pues ella se va a Sí, acordar. Pero, por ejemplo, en el caso de la mamá, por ejemplo, en el caso suyo, que usted es el quinto, el sexto. pues, el sexto, pobre doña María Imagínate. Elena que tuvo que acordarse, y para acordarse ella de ese momento, entonces por eso es muy importante si se tiene el registro, si se tiene, primero, pues obviamente, como usted dice, los papás van a saber si, por ejemplo, su papá está vivo, si su mamá está viva, su papá puede acordarse un poco más. Pero si el registro de nacimiento lo dice, por esa hora yo en lo personal me voy. Hay herramientas que uno utiliza para corregir la carta astral cuando no hay una hora exacta, pero eso Ujú. ya se hace cuando uno está haciendo la carta astral, porque entonces uno Ok. pregunta. Yo soy de los que pregunto, ¿cuál es la fecha de nacimiento de su mamá? Yo no necesito saber la hora, pero necesito saber, por ejemplo, la fecha de nacimiento de su mamá. Ah, no, mi mamá nació el 15 de enero, mi mamá es del 15 de enero, yo ya sé que ella es Capricornio. Entonces yo voy a buscar dónde tiene usted Capricornio en su carta astral. Entonces yo voy a mirar primero dónde está Capricornio, en qué casa está, y voy a mirar dónde está el regente de Capricornio, que en el caso, pues, es el que es Saturno. Entonces yo voy a mirar usted dónde tiene Saturno y qué hay Ujú. ahí, o sea, qué hay en ese eje, en ese de, de la Cuadrante, en ese casa que nació, espacio. de los padres, exactamente, los padres que lo recibieron. Entonces, por esa razón es importante saber. Entonces uno ahí corrige, entonces uno después empieza, por ejemplo, sus hermanos. Entonces, por ejemplo, no, es que yo tengo un hermano, por ejemplo, creo que en el caso suyo, es la casa 3 que es la de los hermanos, en el caso suyo, es escorpión. Entonces yo le pregunto, ¿usted tiene algún hermano que sea del signo escorpión? Y ¿Usted qué me sí, va a decir? sí, Sí, lo tiene. dos. Pero bueno, hagamos el ejemplo. Ya nos quedan 15 Claro, minuticos claro que para sí. terminar Bueno, la entonces charla vamos a y hacer el vamos ejemplo. ahora. Entonces espéreme, ahora sí yo me organizo acá y Sí, miremos a ver, me permiten y me mientras disculpan, a ver que si. Stevenson ahí organiza un poco la cámara, la idea es que vamos a hacer un ejemplo, en este caso con mi carta astral, que Stevenson se la conoce de pe a pa de hace muchos años. Pues Entonces la porque idea me es ha que con tocado ese acá todos los ejemplo, días decirle. con ese ejercicio vamos a explicar un poco ya sobre la práctica. Obviamente, esto es simplemente como para lo que les decía en la publicidad, en el banner, que es como para principiantes, es como para entender un poco de qué se trata, porque a veces, obviamente, esto tiene muchísimo estudio, esto obviamente se sigue aprendiendo, como lo decía Stevenson al principio, pero es un poco como para entender y que sepamos la importancia y que ojalá todos en algún momento de la vida podamos o tengamos la oportunidad de hacernos Sí, la interpretación de la carta astral, sería muy porque sí realmente bueno. yo lo confieso, durante muchos años de mi vida me ha apoyado en eso y la verdad es algo que sí marca una tendencia, que sí uno entiende por qué a mí me gustan ciertas cosas, por qué elegí aprender esto, por qué elegí estudiar esto, por qué me cuesta relacionarme con personas de esta manera, por qué no me gusta, no sé, viajar, por qué todo está estipulado ahí. Cuando uno empieza a conocer
propiamente la interpretación de la carta con una persona que sepa, como en este caso Stevenson, créame que la vida uno empieza a conocerse realmente mucho más y a decir, venga, entonces yo no soy un bicho raro, realmente es que hay algo en mí que está marcado en mi carta astral que de alguna manera me hace entender y entenderme por qué a veces uno actúa o por qué a veces uno tiene ciertas ideologías o a veces ciertos gustos o por qué con ciertos Energía. signos no va. Entonces vamos a empezar con el ejemplo para que más o menos... Una cosa que quiero agregarle a lo que acabas de decir, Fer, y es que acuérdense que esa es energía, todo es energía. Ustedes se acuerdan que yo les dije que yo había empezado que del mismo polvo que estoy hecho de las estrellas, del mismo polvo que están hechas las estrellas, estoy hecho yo, todo es energía. Entonces, todo en astrología también aplica exactamente lo mismo. Entonces, sería muy chévere, por ejemplo, yo soy de los que yo digo, cuando se me da la posibilidad, y por ahí uno que otro primo me ha dado la posibilidad de agarrar las fechas de nacimiento de cuando nacen, yo digo mis sobrinos, pero son los hijos de mis primos, y yo, para poder ver yo lo hago a manera de estudio, pero yo lo hago es más como por relacionarlo, nuevamente por el aprendizaje, por ir aprendiendo y bien, esto es lo relaciona. Entonces, acuérdense que es interpretar, todo es interpretación de signos y de símbolos y de conexiones. Entonces, esta es la carta astral de nuestro presentador estrella, Luis Fernando Rivero. Yo voy a acercar esto acá, ojalá Dios puedan ustedes verlo allá. De pronto mucha gente ya está familiarizada con esto. Mauricio Puerta, Mi Astral, hay mucha gente que ha trabajado esto. Entonces, y que lo uno sigue trabajando. Entonces, si ustedes se dan cuenta, de esto está compuesta una carta astral. Una carta astral está compuesta por 12 casas. Aquí están. Aquí estamos dándonos cuenta que esta es la casa que yo hablo, que es la más importante, que es el ascendente, que es cómo se muestra. Entonces, vemos que él, en el caso de Fernando, el sol de él está en la casa número 12, entonces en la casa del inconsciente. De hecho, esta posición del sol en Pisces es una posición que se dice que está en emplazamiento o que está en el lugar que le corresponde, porque por naturaleza la casa 12 es la casa de este signo, la casa de Pisces. Sigue caminando. Si uno sigue hablando, entonces, este punto, entonces, ¿cuál es el planeta más importante en la carta astral después del Sol para Fernando Rivero? Entonces, el planeta más importante de él va a ser Neptuno, que Neptuno se encuentra en esta casa, que es la casa 9. Neptuno y está en el signo de Sagitario. Entonces, dijimos que Luis Fernando, algo relacionado con esta casa va a hacer o se va a estar con él. Por ejemplo, él trabaja en una universidad. Entonces ahí está, porque esta casa es la que rige las universidades. Ok. Además de esto, él tiene un hijo que es Sagitario. Y está marcado ahí en la carta. Claro, está todo marcado. Los hijos se ven en este lado de acá, aquí abajo, pero él los tiene aquí, tiene uno, y exactamente diametral lo tiene al otro. Aquí están. Está el hijo y la hija de ella. Pero entonces, en la carta astral de él, estos dos hijos que son sus creaciones van a ser más sus compañeros de vida. Yo siempre le he dicho a Fernando que sus hijos, los hijos de él van a ser como más sus compañeros de vida, más allá que esa relación tan a rajatabla que tiene de un hijo, de que usted es el papá, yo soy el hijo. No, es como más una relación de fluida, donde vamos a andar usted y yo, vamos a ser como compañeros de camino, más allá de ser padre e hijo, pero ahí están puestos. Ok. Y por ejemplo, ¿Ya? mostrémosle dónde está, digamos, la casa de la salud, dónde se ve la casa de trabajo. Bueno, esto acá es la casa de la salud y el trabajo, se ve acá en este aspecto. Bueno, la casa la casa número 1, que es la casa de la personalidad, la 2 de las posesiones, que está muy bien puesta porque está en Tauro, la casa 3 de las comunicaciones, que de hecho eso es lo que mejor sabe hacer, porque tiene dos planetas puestos ahí en la casa de las comunicaciones, que es Marte y en este caso es Saturno, ¿ya? Está sobre el eje, acá está las comunicaciones, la casa que los recibe es una casa muy, muy abundante donde hay mucha gente, ¿sí? La mamá de él está acá, ¿se acuerda que yo le dije? Sí. La mamá de él está en este eje, aquí está, mire, aquí está en Capricornio. Un aspecto
bastante importante para trabajar y para ir mirando en el caso de Fernando, porque si bien lo tiene acá arriba, está en este aspecto con esto que llamamos la luna negra. La luna negra mucha gente le tiene miedo, yo no le tengo, a mí, por el contrario, me parece que es una fascinación, porque esto es uno de los aspectos que en la vida uno tiene que venir a trascender. Entonces, donde hay que trabajar mucho, sí. Frustra muchísimo, pero está ahí y hay que trabajar. Entonces, la casa 5, la casa 6 que está aquí, es la casa del trabajo, la casa del trabajo. Entonces, en este caso, él la tiene en Leo. Aquí está, mira, aquí está la casa, esta casa es la casa la casa 7 o la casa de las asociaciones, el matrimonio que uno llama y esto. Entonces aquí está, mira, aquí está Plutón, que le dice al principio Plutón. Puede que cuando haya en un momento que un divorcio, Plutón generalmente trae ese tipo de cosas, pero después de que pasa eso uno lo puede volver a ver aquí en la casa 11. Cuando uno se divorcia, lo vuelve a revisar los nuevos matrimonios en la casa 11. Cuando uno se casa, los hijos se ven acá. Esto es lo que viene a estudiar, qué es lo que viene a estudiar y qué es lo que viene a hacer. Y acá lo importante que yo les decía a ustedes en la vez pasada, este aspecto que se llama el nodo norte de la luna, que en el caso de él está en la casa 9, que es la casa de los líderes espirituales, los docentes, universitarios, todo eso está puesto en esta casa junto con este aspecto que se llama la rueda de la fortuna. Entonces, esta casa, por ejemplo, en el caso de él, si yo veo inicialmente, es una casa bastante ocupada con él, bastante ocupada para él. Y aunque nunca ha sido el deseo de Fernando, por ejemplo, de vivir en el extranjero, esta composición me puede decir que en algún momento dado, si él lo quisiera, pudiera vivir en el extranjero. Ya. Exacto. Y así, la casa 10 es la casa además de eso que comparte, la casa 9 y la casa 10 la comparten Sagitario, que es la carrera profesional. La casa 11 se la rige Capricornio, pero la mamá se encuentra dentro de la casa 10, está en el lugar que debe ser, está en el eje que debe ser. Aquí está Bueno, es que, Venus. Dime. no, que yo creo que mucha gente estará diciendo, y como ve muchos dibujitos y ve muchos Todo números este, y colores, sí, todo este marañaco, eso es otro, eso ya es la siguiente parte, eso es como para decirle, eso es todas las relaciones que hace cada planeta como está puesto con respecto al otro. Entonces ahí vamos a hablar de un tema diferente, un tema más allá que son las conexiones y las conexiones que hace, mm, esto es una tensión, esto es una tensión de oposición. Estos que usted ve en verde son tensiones o trígonos, que son movimientos, que es la palabra que estaba buscando, los movimientos que hace un planeta a otro planeta cuando va pasando sobre su eje o cuando va pasando la Tierra, va mirando esa relación que se conecta uno con el otro. Entonces es supremamente interesante saber que, por ejemplo, una persona que nace y que tiene la carta astral y dice, uy, usted tiene una carta astral, no sé qué, buenísima, pero ¿por qué me va mal? Porque hay que mirar en qué aspecto y cómo está aspectado y cómo se relaciona uno con otro. Stevenson, ¿por qué todos deberíamos al menos una vez en la vida que nos interpreten la carta astral o conocer nuestra carta astral? Yo digo que así sea por simple curiosidad. En algún momento y lo digo en mi caso personal. En mi caso personal, por simple curiosidad me despertó esto y hoy en día puedo decir, yo no estoy diciendo que esta sea la panacea y que después de esto, mejor dicho, la palabra de nuestro Señor. No, yo no estoy diciendo eso. Esto es una técnica y usted resuena o no resuena con las técnicas. Estas técnicas van a ser, obviamente, a usted le van a dar algunas herramientas para poder, digamos que decir, bueno, vamos a mirar por qué está pasando esto. O sea, usted está en un momento de la vida en que usted ve como que todo, ¿por qué está pasando esto? Como que nada me fluye, como que todo está pesado, ¿O porque como que yo estoy hablo de con malas en estos. el amor? ¿O porque Exacto, me como va que mal no en me el llega trabajo? dinero, como que no consigo trabajo, como que qué está pasando. Y pues no sabemos si usted en este momento está, por ejemplo, si usted está consiguiendo trabajo y Saturno lo tiene a Saturno en una posición o tiene a otro planeta importante en su casa del trabajo que esté haciendo una cuadratura, pues está diciéndole, hermano, pues tiene que trabajar mientras tanto que le llegue trabajo, trabaje en esto o en esta
situación para usted poder moverse. Ajá. Sí, es importante. Bueno, ese es un tema que yo creo No, que nos da como para otro live. esto tiene mucho, no, esto tiene uno mucho forma y fondo porque uno entre más empieza y cuando uno ya va a estudiar empieza y entonces ya empiezan otras cosas y otras cosas que es muy interesante. Esto es una cosa así como peluqueando bobos. Steve, acá me están preguntando que si usted atiende consultas. Yo creo que sí, pero bueno, Sí, para las sí, personas que están yo interesadas, las hago cuando tengo tiempo libre. Cuando tengo tiempo libre la hago y me gusta hacerlas también por aprender yo. O sea, yo digo que para mí es como el ponerme a aprender yo de la experiencia de la vida de otras personas y empezando a mirar a ver cómo se correlaciona eso. Porque hay mucha gente que uno dice, hay cartas astrales muy parecidas que dice uno, pero es que son casi iguales, pero ¿por qué la situación de vida de esta persona es tan diferente a esta? Entonces uno empieza a correlacionar todo eso y eso es fascinante cuando uno empieza a mirar todos esos, como dice el cuento, a hilarlos, a poner los puntos. bueno, Steve, ya estamos llegando al final del Claro que espacio. sí. Me gustaría que compartiera con todas las personas que están conectadas y que también nos están viendo, obviamente a través del canal de YouTube, cuáles son sus redes sociales para que obviamente lo sigan y las personas que están interesadas en hacerse una consulta, pues que puedan ahí charlar con usted. Claro que sí, yo aparezco en las redes sociales como Steverson 1983 Ok. en Instagram y eso lo lleva creo que a Facebook enseguida, si no estoy mal. Ujú. Usted es el que tiene a Venus en Acuario y el bueno para la tecnología, por eso es que yo a usted es el que le pregunto. Bueno, Steven, muchísimas gracias de verdad A por haber usted sacado el muchísimas espacio. gracias. Gracias por esta oportunidad. De verdad que la pasé muy rico. Estaba nervioso al principio, pero bueno, ya me Ya pasó. le pasó. Sí, ya me pasó. No era, no era tan grave, no era tan No dolió grave. tanto, no dolió tanto. No leí otras cosas, esto no duele Ah, nada. no, eso sí, yo no voy a decir nada porque uno no sabe quién está viendo esto. Y En serio, muchas gracias, gracias de claro verdad que sí, por claro que el sí, con todo gusto. espacio, por todo lo que nos compartió. La verdad que esto de la carta astral es algo fascinante. Yo de verdad les tengo que decir a todos ustedes que si tienen la oportunidad de hacérselo, háganselo. No pierden absolutamente nada y van a tener la posibilidad de conocerse mucho, de saber muchas cosas de ustedes, de saber por qué la vida los tiene donde los tiene, por qué les está pasando lo que les está pasando, por qué se demoran tanto las cosas que en este momento de pronto para ustedes creen que están estancadas, porque algunas cosas se le facilitan más que otras, de dónde aparecen esos talentos que tienen o por A qué no sus tengo talento hijos, para estas cosas. Entonces, son muchos aspectos que yo estoy seguro claro, que si ustedes no se dan batalle. la oportunidad de conocer, eso es un abanico de posibilidades Mm, impresionante a todos. De verdad, muchísimas gracias. Nos vemos la próxima oportunidad en otro espacio muy personal. Un abrazo Gracias, para Fernando. todos y gracias a todos los que se conectaron. Chao, chao. Chao, chao.